Si hoy despertamos con ganas de salir, debemos tener algo muy en cuenta. El mundo ha cambiado. Y aunque sea difícil, debemos vivir con el cambio. Por tu seguridad, la mía, la nuestra. Ponte la mascarilla. Úsala. No salgas sin ella. Por Honduras. Por Puerto Cortés. Por todos nosotros. Usa la mascarilla. Municipalidad de Puerto Cortés. Un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Maya Televisión presenta Al Fin de la Noche. Bienvenidos. Bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión. El departamento de prensa de esta compañía de televisión a nivel nacional le saluda con el respeto, con el cariño y por supuesto nuestra identidad desde la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, es la producción de este noticiario. La situación en el país no cambia absolutamente nada. Es decir, la punta de la flecha de esa barra sigue hacia arriba, pero en una forma empinada y acelerada. La tragedia que estamos viviendo es para reflexionar, es para pensar, porque cada día miramos muchas personas pidiendo en las calles, en los bulevares. La tropa creo que se ha hecho más grande y tiene que hacerse algo, tiene que hacerse un cambio. Los errores que se han cometido tienen que ser subsanados, porque de lo contrario, la población, la gente, la ciudadanía, el hombre, la mujer, los niños, los ancianos, la gente de carne y hueso la está pasando pero muy mal. Encontramos bastante ambiente del movimiento político en los partidos, especialmente los 4 partidos mayoritarios: el Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional y este partido en formación, Salvador de Honduras. Están allí hablando de elecciones primarias, llaman elecciones internas. Están hablando del patrón electoral, de la nueva tarjeta de identidad. Tendrán que hablar de traslados y de cómo repeler otro fraude que podría poner más caliente o más crítico el panorama nacional. De momento, llamar a los políticos, a los líderes políticos, a que se detengan, a que reflexionen y que piensen en la patria que está sufriendo, que está llorando, el dolor de miles de personas. Ya no estamos hablando de 100, de 200, de 300, 500. Estamos hablando de miles de personas. Los números que están dando en este momento es de más de 25,000 contagiados. Y si hay 25,000 contagiados, la tabla multiplicadora, los estadísticos, la gente de números nos puede decir hacia dónde vamos.
Bien dicen los científicos que esto, lo crítico y lo profundo, lo agudo, estará programado hasta para el 2021, aunque es un virus, es una cepa que se va a quedar en la humanidad, en la población. A propósito de Honduras, hemos leído un documento que fue enviado por el señor Adolfo Facusé, conocido como Fito Facusé, y es una carta que se denomina Una iniciativa para el cambio en Honduras, y lo escribió Adolfo Facusé. No entiendo por qué los medios de comunicación no le han dado la importancia que este documento se merece, porque hace un ensayo y una propuesta a lo que realmente tiene que hacerse en Honduras. Hay algunos planteamientos que son erráticos, al menos no estamos de acuerdo el departamento de prensa de San Pedro Sula de Maya Televisión de cómo lo aborda cuando se dirige al socialismo del siglo XXI. Lo veo un poco así, demasiado huraño, mucho escepticismo. Y en realidad, en esta pandemia, quienes lo han hecho bien, así con grandes dificultades y hasta calamidades, el caso de Venezuela, pero en materia de salud y educación, ellos están sobrados. En materia de vivienda, en iguales condiciones. Cuba ya controló la pandemia, Cuba. Y si en Nicaragua, en realidad, son exitosos. En Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, muy bien. A Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ahí está la oposición, que es una posición tradicional, un bipartidismo, tiene en contra el Congreso, tiene en contra la Corte Suprema, y esos todo se lo achacan que está mal. Pero en realidad ha trabajado, sigue trabajando y ha dado medidas, pero buenísimas, como regalarle dinero a la población para que pueda comprar alimentos, para que se pueda sostener. Y aquí en Honduras, la iniciativa que han dado expertos en la materia de regalarle por lo menos un salario mínimo a cada hondureño, no se ha hecho nada. 2.000 lempiras para los transportistas, ayuda para los empresarios, ayuda para los militares, ayuda para los policías, pero el soberano, el pueblo, absolutamente nada. Quiero ocuparme de este documento y quiero que me acompañen a escucharlo para que ustedes digan si tiene la razón el señor Fito Facusé. A mi entender es buenísimo y esta es una solución que debería tomarse en Honduras. Claro, no le conviene a las plataformas internacionales, en este caso, los intereses de Estados Unidos no van a ser respondidos como se están respondiendo en este momento. Es un gobierno completamente colapsado junto a todo el país. Se propone la convocatoria de un grupo de notables, personas altamente respetadas de conducta intachable y amplia experiencia e iniciativas en pro del país, y pedir el apoyo para ellos de la capacidad técnica y organizativa de las Naciones Unidas para lograr, o de ser necesario, obligar con el apoyo de la ciudadanía a una rectificación de las actuaciones del gobierno de Honduras en varias de sus actuaciones y ayudar al país, Honduras, al salir de la situación por la que estamos pasando en este momento. En particular, la lucha contra la pandemia de la COVID-19, fracasada después de 4 meses de sacrificios inútiles por el mal manejo y la corrupción del gobierno.
En estos precisos momentos estamos con todos y cada uno de los hospitales públicos y privados totalmente llenos, con personas infectadas, contagiadas y en cuidados intensivos, con médicos y enfermeras que se quejan que no les dan los implementos de bioseguridad necesarios y con enormes colas de personas esperando entrar, y aunque se les dice cupo, no se mueven esperando que se muera alguno de los pacientes que sucumben cada día para ocupar su cama. ¡Qué drama! Mientras tanto, estamos esperando la llegada de un barco procedente de Turquía, donde se espera uno de 7 hospitales móviles con un total de 477 camas pedidos y pagados por anticipado en marzo de 2020 por Invest H, la institución del gobierno encargada de hacer compras sin licitación para combatir la pandemia a un costo de 47.4 millones de dólares y que debían haber llegado desde abril, máximo en el mes de mayo del año 2020. Ya dicen que están entrando los hospitales en un barco en aguas de Honduras, allá por las Islas del Cisne, que van a entrar a Puerto Cortés la mañana del viernes, y que habrá una transmisión para la radio, la televisión y todos los medios, que el pueblo pueda ver la llegada de lo que el escritor de este artículo que estoy presentando, Adolfo Bacusé, cónsul de Hungría aquí en Honduras, manifiesta que lo que vienen son unos cascarones, que son contenedores, como usted los que mira allí en esas maquinarias, en esos cabezales, para llevar productos, pero que traen equipo médico, que traen sistemas de purificación de agua, oxígeno, todo lo que es el material, aire acondicionado, médico hospitalario, eso no viene absolutamente nada. Y por eso es el brinco, la protesta, la manifestación del Colegio Médico de Honduras, del Consejo Nacional Anticorrupción CNA y de importantes organizaciones que no están de acuerdo con lo que está pasando, y precisamente esta es la propuesta a la convocatoria de un grupo de notables. Continúa el escrito de don Adolfo Bacusé. Sea ciencia cierta que lo que vamos a encontrar es únicamente el cascarón o las exteriores de parte de un hospital sin equipos médicos, camas, laboratorios, sistemas de tratamiento de agua, sistemas de generación de oxígeno, planta eléctrica de emergencia, etcétera, etcétera. El grupo de notables efectivamente tendrá como uno de sus propósitos asumir el liderazgo y promover el apoyo unánime de la población para darle un golpe terminante a la corrupción, una de las principales fuentes de nuestros males, así como para ir preparando el terreno para el desmantelamiento de la dictadura y proponer medidas para revitalizar la democracia y el principio de separación de poderes a tiempo para incidir en las próximas elecciones, a fin de que no se repitan las experiencias de fraudes anteriores. Noviembre del año 2017. Finalmente, los notables podrían impulsar las bases para un plan inmediato de acción y un consenso sobre las medidas a tomar de desarrollo económico y social que siente las bases de una nueva Honduras. Causas inmediatas de nuestros problemas: la incompetencia y la imparable corrupción en el manejo de la pandemia, la expulsión de la MAS y cancelación de la UFESIC, la Unidad de Fiscales contra la Corrupción, la aprobación y puesta en vigencia por el Congreso Nacional, no obstante la oposición de la mayoría, 67 de 128 de sus integrantes, de una serie de leyes y de un código penal de la inmundicia que le aseguran inmunidad a los corruptos de Honduras. Las revelaciones de los juicios en el Distrito Sur de Nueva York, evidenciando un gran compromiso con grandes grupos criminales y de los narconegocios a todo nivel del gobierno, las Fuerzas Armadas y, por qué no, la Policía Nacional.
El cierre de la válvula de escape de los hondureños que han estado huyendo de nuestro país en busca de oportunidades. La quiebra del aparato productivo nacional con el cierre de los negocios y con el consecuente cierre de fuentes de empleo ante la renuencia del gobierno a hacer pruebas de la población en número suficiente, a suspender y reducir las cargas tributarias y a ayudar a los trabajadores cesantes con un subsidio igual a un salario mínimo mientras continúa el malgasto de los recursos públicos. Sobre los posibles candidatos para esta junta de notables, me reservo nombres. Ustedes, los televidentes, dice el señor Adolfo Bacusé, que son los que tienen que proponer. Yo podría proponer una tan sola persona y si me dan oportunidad puedo proponer 3, completamente notables. Vamos a esperar la oportunidad, tal vez pega este documento. Fuentes de los problemas, antecedentes históricos. Hay un antecedente histórico a todo lo que estamos viviendo. La conquista española, con el sometimiento de la población original al imperio despótico y criminal de reyes absolutos ausentes y a una casta local aristocrática y rapaz, la destrucción de sus creencias, literatura y obras, el despojo de su propiedad y el saqueo del oro, la plata, las maderas preciosas y otras riquezas, entre otras vejaciones, dejaron, después de más de 300 años de dominio, profundas secuelas que afectan hasta hoy al pueblo hondureño. Los intentos por liberar el país al estilo de las 13 colonias inglesas y de la Revolución Francesa, crear los Estados Unidos de Centroamérica y después, por unirnos al carro de la modernidad con la Revolución Industrial, fueron frustrados una y otra vez por los descendientes de los conquistadores. Después de la guerra entre Estados Unidos y México, los Estados Unidos se quedaron con la parte occidental de su territorio. Siguió la guerra entre Estados Unidos y España, cuando esta última perdió a Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, etc. Seguido a estos eventos se dieron la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua y posteriormente en Colombia, hasta separar a Panamá y asegurarse parte del territorio a perpetuidad, todo con el objeto de construir un canal interoceánico para facilitar la comunicación entre el este y el oeste de los Estados Unidos. Lo menos que se puede decir es que Centroamérica y el Caribe se convirtieron en un área estratégica para los Estados Unidos. Su importancia hasta el día de hoy ha sido, por lo menos para Honduras, por lo general decisiva. La autoridad efectiva en asuntos que tengan que ver con los intereses de los Estados Unidos es ejercida por quien sea el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, quienes han delegado su autoridad para decidir los detalles internos en las Fuerzas Armadas nacionales instaladas y formadas en dicho país. Muchas veces asumieron alguna importancia los intereses de las compañías internacionales estadounidenses, por ejemplo, la que nos generó el apodo de Banana Republic, República Banana, quitando y poniendo gobernantes a su antojo en el pasado. Por lo general, los generales y caciques locales se cansaron de soportar que la presidencia y otras funciones quedaron en manos de simples ciudadanos, por el solo hecho de que habían obtenido mayoría de votos y comenzaron a dar golpes de Estado o usar su poder militar para hacerse y quedarse en el poder. En un momento durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los jefes de Estado centroamericanos y del Caribe eran dictadores de larga data. El dictador modelo era Anastasio Somoza, quien fue finalmente asesinado, sustituido por su hijo Luis y finalmente por otro hijo, también llamado Anastasio, graduado de la Academia Norteamericana de West Point, jefe de la Guardia Civil, dictador y con mucho apoyo del gobierno de los Estados Unidos. La historia era parecida en el Caribe y los países centroamericanos. Resumiendo, Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, decía de ellos:
son hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Palabras de Franklin Delano Roosevelt. Los Estados Unidos, en lugar de impulsar los principios de su constitución y favorecer a los gobiernos democráticos, nunca parecieron entender que muchos pueblos al fin terminaron por cansarse del apoyo que los Estados Unidos le daban a sus dictadores, y siguiendo el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, buscaron apoyo en la URSS, en la Unión Soviética, entonces contrincante principal de los Estados Unidos, para darle volantín. Puede decirse que los Estados Unidos nos dieron así un Fidel Castro, un Frente Sandinista para la Liberación Nacional, otros, gracias a estas circunstancias, y que todavía son un molesto clavo en el zapato norteamericano. En 1948 sucedió un caso diferente. En Costa Rica, un pequeño caficultor, don Pepe Figueres, y un grupo de amigos se hartaron del dictador y del apoyo que le daban las Fuerzas Armadas. Al final le dieron un golpe a él y a las Fuerzas Armadas e inauguraron un gobierno que tenía como prioridades iniciales estos principios. 1. Impulsar la educación y más educación. 3 veces la educación, primero la educación, en medio la educación, por último la educación, pero siempre la educación. 2. Crear un sistema universal de seguridad social. 3. Crear un banco estatal de desarrollo. 4. Eliminar a las Fuerzas Armadas y confiar el mantenimiento de la seguridad y el orden de Costa Rica en la Guardia Civil. Costa Rica se convirtió así en el país más desarrollado y con mejor estándar de vida en Centroamérica. Lo ocurrido en Costa Rica tuvo repercusiones en Honduras, y después de violentos choques con la ciudadanía, el dictador Tiburcio Carías Andino dejó de reelegirse después de 16 años y dio paso a la candidatura de Juan Manuel Gálvez, con quien comenzó a transformarse el gobierno al estilo de Costa Rica, dice don Adolfo Facusé en este documento. El cambio se aceleró durante el gobierno liberal de José Ramón Villeda Morales, continuando con la creación del Banco Central de Honduras, el Banco Nacional de Fomento, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el inicio de la construcción del Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa, la declaratoria de legalidad de la gran huelga del sindicato de la Tela Railroad Company en 1954, entre otros. A todo esto estábamos en plena Guerra Fría, y el embajador de Estados Unidos en aquel momento consideraba a Villeda Morales como un peligroso comunista. Fue cuando el gobernante liberal se le ocurrió crear una guardia civil, que los militares hondureños concluyeron que Villeda Morales pensaba hacer lo mismo que don Pepe Figueres y que terminaría por deshacer las Fuerzas Armadas, así que le dieron un sangriento golpe de Estado en 1963. Interesante esto. Los militares se quedaron gobernando de manera absoluta a Honduras durante 19 años, o sea, hasta 1982, cuando, seguido al famoso escándalo del soborno bananero, cae el general Osvaldo López Arellano, y finalmente, y gracias a la cada día mayor oposición ciudadana, permitieron que tuviéramos elecciones. Puede decirse que durante esos 19 años la corrupción dio un salto cuantitativo y cualitativo en nuestro país. Y cómo no, vean quiénes mandaron por 19 años, hicieron y deshicieron, micos y pericos, como dicen, los militares. Durante el régimen militar fuimos los participantes de la sociedad civil los que peleamos por el restablecimiento de la democracia. Los partidos políticos estaban muy debilitados por la larga ausencia del financiamiento estatal para las elecciones y peleándose entre sí. En lo personal, dice Adolfo Facusé, y como presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, a mí me tocó dar la lucha para que las Fuerzas Armadas aceptaran someterse a la autoridad del gobierno civil, liderando un movimiento popular que utilizó la fuerte desaprobación del ciudadano por el reclutamiento obligatorio y bestial que hacían las Fuerzas Armadas. La ciudadanía total
se opuso a estas prácticas bestiales. Fue interesante ver que la mayoría de la población, aunque favorecía la lucha, se desatendieron de ella por las represalias y que solamente fue un valiente movimiento de mujeres, el Visitación Padilla, más conocida como Las Chonas, el que quedó acompañándome hasta el final. También es de reconocer que fue solamente gracias a la intervención del entonces embajador de los Estados Unidos, don Crescencio Arcos, que me salvé de ser asesinado, dice Adolfo Facusé. Crescencio Arcos es aquel que pronunció aquella frase que un campesino le dijo a Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador: la serpiente solamente muerde a los descalzos. No se olviden que las culebras, que las serpientes muerden, no pican porque tienen boca, tienen dientes, tienen lengua, no es pico. Los políticos nuestros hasta ahora no han entendido la gran fuerza que tienen las mujeres para realizar los cambios, y yo, por mi parte, también pude apreciar un gran cambio en la embajada, como la llamamos hasta el día de hoy, la embajada de los Estados Unidos. Lástima que con Mr. Donald Trump hemos regresado a épocas que creímos superadas. Subsecuente deterioro en la situación. Agotamiento y pérdida de valores cívicos del sistema político bipartidista, elecciones estilo Honduras, trabas a nuevas corrientes políticas y en general creciente decepción en cuanto a la democracia. Empobrecimiento, el 64% en el país. Creciente y mayor miseria, 42% de la población, como hace un sistema populista que se sostiene repartiendo migajas y alguna que otra ayuda a la gente con mayores necesidades y carencias para que se sientan agradecidas y lo favorezcan con sus votos. Esta política de empobrecimiento y miseria en que se basa el sistema actual, por otra parte, es la que frustra el crecimiento del país, dando paso a una economía dinámica basada en una población educada, sana y con grandes deseos de bienestar y progreso que, contando con las inversiones de grandes y pequeños empresarios dinámicos, honestas y con ánimo de innovaciones y ganancias, generen grandes fuentes de empleo para personas capacitadas y con buenos salarios, que a su vez den lugar a una amplia demanda por vivienda, alimentación, vestuario, movilización, educación superior para sus hijos, recreo y bienestar general para ellos y sus familiares, que genere una economía dinámica y en crecimiento. A diferencia de los conquistadores, que consideraban como un costo la comida y el mantenimiento de la población existente para la explotación de las minas, los empresarios de hoy entienden que únicamente prosperan si los consumidores, es decir, la gente prospera y les compra. Como acostumbro a decir, ningún empresario puede ganar con los muertos de hambre que genere este sistema que tenemos, porque no les compran nada. Incapacidad y encubrimiento de los responsables del desastre nacional por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, en especial después de la salida de la MASI y de la UFESIC. Fuga de talentos de personas y familias enteras en grandes y numerosas caravanas en búsqueda de oportunidades que no existen en Honduras. Impacto en el país del populismo basado en la abundancia de los ingresos del petróleo bajo Hugo Chávez y las promesas del socialismo del siglo XXI, en oposición a las políticas de los Estados Unidos, hasta concluir con el empobrecimiento total de Venezuela en la óptica del señor Facusé. Solución militar, en lugar de un juicio político al intento del presidente Manuel Zelaya Rosales por reelegirse a través de un cambio en la Constitución, pero quien era visto por Estados Unidos como otro intento de avance de la izquierda chavista. Agregamos que ese intento ilegal por la reelección ya se realizó con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, gracias a la concentración de poder en los dos gobiernos nacionalistas que le sucedieron. Descuido de los Estados Unidos de sus protectorados en el Caribe y Centroamérica, dejándolos al albedrío y desmanes de los dictadores de su simpatía, entre los cuales destaca el gobernante actual, celebrado por el presidente Donald Trump continuamente como alguien que hace una labor espléndida. Seguirá diciendo igual Donald Trump. Intervención en evaluar la situación real del país
por el general John Kelly, entonces jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, para impulsar a los políticos hondureños, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, como verdaderos y fieles aliados de los Estados Unidos, supuestamente comprometidos contra los narcotraficantes, y que por el contrario aseguraron el sometimiento de la costa atlántica de Honduras al reinado de los cárteles, aprovechando de que los Estados Unidos siguen favoreciendo dictadores, no obstante el daño que traen y los futuros problemas que causan a estas débiles sociedades. Corrupción del régimen y sometimiento del sistema a sus intereses, violentando la Constitución y cambiando las leyes a fin de darse inmunidad y todavía más poder y oportunidades de robo descarado, como ha ocurrido con la gran oportunidad que han encontrado en la adquisición de bienes para supuestamente combatir la pandemia de la COVID-19. Debilidad y agotamiento creciente de las instituciones políticas tradicionales, de la organización cúpula de la empresa privada y en general de la sociedad civil. Sometimiento de las Fuerzas Armadas y la policía y la complicidad de estas instituciones en la corrupción del régimen, reduciendo su función a una de reprimir la población. Sometimiento del sector privado a un sistema bancario protegido de la competencia y que se asegura del pago de altísimas tasas de intereses y la aplicación de normas que se dificultan en extremo la inversión y la competitividad de las empresas. Burocratismo e innumerables leyes, trámites, permisos, etcétera, que dificultan todo acto o gestión de los ciudadanos. Desmantelamiento de los sistemas de educación y de salud, áreas a las que el gobierno les dedica menores recursos cada vez. Y ahora hace la recomendación de las medidas básicas. Reforma integral del sistema de educación, incluyendo la construcción de escuelas, facilitación, la disponibilidad del Internet y el uso de equipos de computación, capacitación de profesores, programas de becas, programas de estudios en el exterior, escuelas bilingües, trilingües y otras lenguas, si es posible. Extensión del sistema de seguridad social a todo el pueblo hondureño, construcción de por lo menos 3 hospitales generales regionales y el restablecimiento de las unidades básicas de atención médica a nivel local. Impulso financiero y de capacitación al sector de las MIPYMES y para carreras técnicas. Creación de un verdadero Banco Nacional de Desarrollo que impulse y financie los sectores básicos de la economía. Resolver definitivamente la situación de los sistemas públicos de suministro de energía eléctrica, agua, internet, entre otros servicios. Reducir los impuestos, cargos y contribuciones del gobierno central y las municipalidades. Cambio de reglas a la banca nacional, fijación de reservas legales diferentes dependiendo del crédito que dediquen al consumo, a la producción, entre otros. Institución del Chapter 11, apertura a la competencia. Limitar la acción de los grupos económicos monopólicos, protección efectiva de los derechos de los consumidores, en especial por el uso de las tarjetas de crédito, también a los usuarios. Reforma profunda del sistema de elecciones, despolitización de las instituciones regentes, segunda vuelta, el voto por distrito electoral, entre otras oportunidades en materia política electoral. Verdadera y libre elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin compromiso político y que sean altamente calificados y respetados. Depuración en general del sistema judicial. Creación de la carrera de servicio civil de carácter permanente, dependiendo de la capacidad y méritos de los candidatos, concursos y exámenes, y despolitizándola sobremanera. Establecer relaciones económicas y políticas con China continental en la medida en que se respeten los derechos a la oposición política y las libertades ciudadanas, mientras se mantiene la relación económica con Taiwán. Impulsar la unión de Centroamérica social, económica y políticamente. Reducir la participación de las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional y hacer que las mismas reorienten sus actividades para incluir el combate al narcotráfico, la protección del bosque, el combate a los incendios forestales espontáneos e impedir su quema programada anual, la realización de obras de ingeniería de proyectos básicos como la construcción y conservación de los reservorios de agua y la creación de sistemas de irrigación. Esto es lo que está
proponiendo en este plan el señor Adolfo Facusé, que en realidad nos está sorprendiendo y nos está pareciendo que sería lo ideal aquí en este documento. Y en particular hay que construir represas del Valle de Sula y consecuente la recuperación de inundaciones de más de 100.000 hectáreas con algunas de las mejores tierras de Honduras en el Valle de Sula. Políticas de solución integral de oportunidades y de reincorporación a la sociedad al creciente problema de las maras y de las pandillas. Impulso de las escuelas y universidades técnicas, agrícolas y ganaderas. Elaborar un plan nacional de desarrollo a largo plazo e implementarse por etapas, obligatorio respecto a las acciones presupuestarias de cada año. Me encanta, me parece completamente ideal la propuesta que ha hecho el señor Adolfo Facusé. En realidad, ¿cuándo se van a escuchar estas propuestas? ¿Cuándo se van a entrar a debate? Parece que estamos aquí en Honduras, algo así como un ferrocarril, una máquina. ¿Recuerdan ustedes aquí en la costa norte, en San Pedro Sula, que cruzaba, como quien dice, de Potrerillos hacia Baracoa, Puerto Cortés, y de ahí venía de retroceso? Era de ida y de vuelta, pero siempre sin dar un giro. De ahí pues hacían aquel empalme ahí en Baracoa para salirse para La Lima, para El Progreso, para Tela, para Ceiba. Pero esto sinceramente no le encontramos otra solución. Al fin de la noche, por Maya Televisión, ahí en la pantalla está el número de teléfono. Escriban, opinen. Y para usted que no ha visto los programas anteriores o no ha visto totalmente este programa, entre a nuestro canal de YouTube. Ponga ahí en el puntero, Al fin de la noche, por Maya Televisión. Una mensajería y volvemos con ustedes desde la ciudad de San Pedro Sula. Siempre las propuestas, los documentos, las comparecencias, los planteamientos que le interesan a Honduras, que deben de ser solo por la patria, a través de este departamento de prensa desde la costa norte de Honduras. Si hoy despertamos con ganas de salir, debemos tener algo muy en cuenta. El mundo ha cambiado. Y aunque sea difícil, debemos vivir con el cambio. Por tu seguridad, la mía, la nuestra. Ponte la mascarilla. Úsala. No salgas sin ella. Por Honduras. Por Puerto Cortés. Por todos nosotros. Usa la mascarilla. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. El máster de Maya Televisión en Tegucigalpa ha ofrecido las mensajerías con esos paisajes. Y por supuesto, siempre hay contenidos en esta compañía de televisión. Hemos hecho una lectura y una exposición, tanto en radio como en televisión, y que ha tenido un gran éxito, una gran atracción, una gran simpatía, del documento titulado Una iniciativa para el cambio de Honduras. Una iniciativa para el cambio de Honduras es una propuesta del empresario Adolfo Facusé. El querido y reconocido Fito Facusé, el cónsul de Turquía, hoy lo tenemos aquí en Maya Televisión,
Ingeniero Facusé, hemos leído su documento en radio y en televisión. Excelente. Deja usted a consideración para que sea la opinión pública, que sea la población, las instituciones, los que puedan presentar las nominaciones de los notables, uno. Y dos, ingeniero, ¿qué medios utilizará usted para dar a conocer y meter este documento y que se haga realidad en un momento tan difícil que vive Honduras? Bueno, mire, en realidad me sorprende y le voy a decir que me agrada mucho de que esto que escribí haya tenido aceptación en mucha gente. No se imagina cuántos me han llamado para felicitarme. La verdad es que yo le voy a decir sinceramente, yo estoy frustrado, estoy enojado, estoy muy triste por la situación que estamos pasando en nuestro país. Es decir, llegar ya al punto de tener un gobierno totalmente incompetente, incapaz, saqueador, ¿verdad?, que permita, es decir, la cantidad de muertos que estamos teniendo continuamente en el país por, yo que sé, por ambición o por lo que sea. Entonces yo soy también pragmático, es decir, realista, y yo entiendo que a este gobierno no se le puede dar volantín, que es lo que algunos quisieran, ¿verdad? Pues tienen un apoyo de un partido que lamentablemente era un gran partido político, pero que los capturaron algunos audaces y los demás han optado por quedarse callados, aunque tal vez recapaciten, ¿verdad? Pero lo que tenemos es un grupo de saqueadores, ¿verdad?, que están allí para ver qué es lo que le sacan al gobierno. Pero no lo podemos sacar. Tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. Habían algunos militares que se resistían a aceptar estas cuestiones, que se oponían y lo sacaron. Así que tienen unas Fuerzas Armadas contaminadas por la corrupción y hasta el narcotráfico que tenemos en el país, ¿verdad? Son Fuerzas Armadas, es decir, que ojalá las pudiéramos hacer desaparecer porque en nada contribuyen a la salud y bienestar del país, ¿verdad? Solo sirven para cachimbear gente cuando la gente protesta. Tenemos también, pues como le digo, un partido respaldando al gobierno, y tenemos, ¿cómo se llama?, una gran población pobre y miserable, que le voy a decir que son las bases de este sistema, porque el sistema de saqueo, es decir, comienza por crear una gran necesidad de la gente. Para ellos no es ningún problema empobrecer a la población, matarla de hambre, porque viene el gobierno y le regala una bolsita y esta gente dice: gracias señor, usted me ha salvado la vida. Es un populismo basado en aprovecharse de la miseria y de la incapacidad de la gente, ¿verdad? Y esos son los que votan, ¿verdad? Y son los que votan por alguien que le regaló la bolsita. Y entonces, mientras siga esa situación, este gobierno va a seguir manteniendo y aumentando el número de gente muerta de hambre para que le dé su bolsita y se mantengan en el poder, porque tienen lo más importante de este país, el negocio más grande de este país, que es el presupuesto nacional, que pueden saquear impunemente, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿verdad? ¿Qué tenemos finalmente? Para desgracia nuestra, al señor Trump, esperen un momentito, al señor Trump nos tiene pues parqueados porque él apoya a don Juan Orlando. Él ha hablado públicamente de don Juan Orlando, ¿verdad?, como un hombre que está haciendo obra maravillosa, obra genial, obra magnífica. Es decir, ¿cuál es la gran cosa que ha hecho y que le admira el señor Trump? Bueno, que lo apoyó diciéndole: quítele a los palestinos su patria y déselo a los israelitas, ¿verdad? Y lo apoyó junto con Guatemala. Entonces, se ha ganado el aprecio del señor Trump. Quien Dios quiera va a dejar de ser presidente próximamente, pero mientras están esas condiciones, este gobierno es una realidad, es inamovible. No tiene una oposición organizada, no tiene, es decir, los partidos
partidos políticos están hechos pastes o están comprometidos con el régimen. En esa situación, ¿qué hacemos? Es decir, nos estamos muriendo con esta pandemia, nos siguen saqueando, ¿y qué hacemos? Entonces ese documento sale de ese pesar de no poder hacer nada. Entonces yo dije, bueno, por lo menos no tenemos armas, no tenemos al señor Trump a favor del pueblo hondureño, no tenemos un ejército, ¿verdad? No tenemos un partido político, pero somos pueblo, y le voy a decir, hoy nos podemos morir todos nosotros. No pueden morir los ricos igual como se están muriendo los pobres. Si usted es rico y quiere ir al Hospital Medical Center, le exigen 1 millón de lempiras de depósito solo para hacer cola. 1 millón de lempiras. Sí. Entonces hoy ricos y pobres estamos enchutados en el mismo cagadal. El cagadal que después de 4 meses de dirigir la pandemia nos ha metido el gobierno de la República. Entonces yo pienso entonces que tal vez una manera sería buscar gente honorable, honesta, inteligente. Y puede el gobierno seguir donde está, pero este grupo de notables, de gente que todo el mundo respeta y van a respetar, que se haga cargo de este país, que se haga cargo de combatir la pandemia, que se haga cargo de seguir haciendo las cosas, mientras que el gobierno que no se meta. Y si el pueblo hondureño apoya a esta gente notable, tal vez podemos salir del hoyo, con tal de que el gobierno no joda más, que deje de estar robando más, que deje de estar corrompiendo más, que el gobierno se aparte, pues nadie lo va a tocar, nadie lo va a joder, no le va a dar golpes, pero por lo menos que no joda al pueblo hondureño, que se aparte, que se quite de en medio, que se vaya, es decir, que no aparezca, y encargar una gente capaz y buena que lo haga. Fíjese que en la primera democracia del mundo, es decir, la Atenas, donde nació la democracia, entendía que cuando tenían grandes confrontaciones, grandes problemas, no se podía consultar a todo el mundo, entonces elegían un dictador. El dictador electo, en la única oportunidad en que se vieron esa situación, fue Pericles. Y Pericles lo recuerda la historia como un gran hombre. Resolvió los problemas que tenía Atenas y luego se retiró a seguir sembrando en su finquita. Nosotros damos gente así, gente que no está allí porque quieren robarle nada a nadie, sino que gente que le duele su país y que lo está acabando una mafia como la que controla Honduras. Entonces es lo que estoy proponiendo en ese escrito, ¿verdad? Como última medida, ya que, como le digo, no podemos contra un ejército encachimbado, es decir, en defender a un grupo que en los juicios de Nueva York están siendo acusados como narcotraficantes y como conspiradores con los narcotraficantes. Es decir, tenemos que decir un gran enemigo. Nosotros no podemos contra el narcotráfico, y peor con una mafia asociada al narcotráfico, como dicen en los fiscales de Nueva York. Nosotros no tenemos un ejército comprometido con estos narcotraficantes, ¿verdad? Tal como salen las declaraciones de todos los narcos que han pasado por allí y que han llevado su guitarra y para cantar las cosas de Honduras, ¿verdad? Nosotros no podemos, es decir, como decir, vamos a crear otro partido, tenemos unos partidos nosotros enclenques o comprometidos. Entonces, ¿qué podemos hacer como pueblos? Pues, ya le digo, pasar nuestra confianza a un grupo de gente distinta. Recientemente hubo un ejemplo de eso. En el Congreso Nacional, la Maxi acusó a un montón de diputados de ladrones, de haberse quedado con el dinero que era para sus comunidades. ¿Qué hicieron estos señores del Congreso? Pasaron leyes para quitarse ese problema de encima, que los juicios tenían que ir al Tribunal Superior de Cuentas, sabiendo que de ahí nunca sale nada. Y después pasando un código penal que quita las penas. Entonces, ¿qué hicieron diputados decentes? Una gran mayoría de diputados, 64 diputados creo que fueron. 67. Instalaron 67, instalaron un Congreso independiente. Es un reto, es una cuestión de no reconocemos la autoridad de un Congreso
ladrón, corrompido. Y ahí están los 67, ¿verdad? Y entonces no mandan, no les dan la palabra, pero el pueblo hondureño sí los apoya. ¿Verdad? Entonces esa es la reacción. No vamos a seguirnos sometiendo al mandato de un gobierno corrupto, ladrón, saqueador, y que pasen las leyes que pasen, no lo vamos a obedecer. Pero entonces, ¿quiénes toman el liderazgo? Ahí 67 diputados dijeron, nosotros no queremos ser parte de esta porquería. Entonces, igual, si nosotros seguimos sujetos a esta gente que ha probado ser incompetente, que ha tenido 4 meses con la pandemia y no ha resuelto nada. Fíjense que hay otro montón de países que ya a los 4 meses ya terminaron con el problema. Ya la gente está caminando en las calles, los niños están en las escuelas y todo está funcionando, las empresas están funcionando, hay empleo y todo, porque la manejaron diferente. Y aquí en 4 meses de manejo de un gobierno incapaz, estamos de vuelta a cero. Y con los hospitales taponeados, ¿verdad? Entonces yo creo que como pueblo tenemos que hacer algo. Todos estamos amenazados de morirnos con esta pandemia manejada por un gobierno incompetente. Entonces no vamos a actuar para salvar nuestras vidas, porque no podemos nombrar gente de bien, gente buena, que todos respetemos, para que asuman ellos el liderazgo y tengan el apoyo y la voluntad del pueblo, y pedir al gobierno, señor gobierno, apártese del camino, no se meta, no joda, deje de robar. Y la autoridad moral se la damos a otra gente que va a cambiar el país. Esa es la única solución que le veo al problema en que estamos. Bastante cuesta arriba el país Honduras. Usted ha magnificado a Costa Rica con su decisión de el señor Figueres en aquel momento, y hoy ha puesto el caso de Pericles. Y vayámonos a Pepe Figueres, hombre, al señor Pepe Mujica, ahí en Sudamérica. Hizo lo que tenía que hacer y hoy no está aspirando a nada. Y allí también controlaron la pandemia, ingeniero Bacusé. Mire, yo tengo amigos que conocí cuando fui vicepresidente de la Asociación de Latinoamericana de Industriales. Tengo muchos amigos de América Latina y todos los sábados, mañana tenemos reunión por teleconferencia, ¿verdad? Y a mí me da envidia, fíjese, precisamente oír cuando habla el amigo de Uruguay. Dice, qué horror lo que está sucediendo entre ustedes, senadores. Qué horror. Qué horror. ¿Verdad? Fíjate que aquí, ya me cuenta cómo está ahí en Uruguay. Aquí ya no hay problema. Aquí ya lo resolvimos. Aquí la gente está tranquila, todo el mundo en su trabajo, los niños en las escuelas, todo salió bien manejado. Entonces, mire, si uno quiere a su país, uno tiene que querer también algo como eso para su país, ¿verdad? Ahora le voy a decir una cuestión. Mire, yo tuve mucha suerte de conocer a don Pepe Figueres. Ya estaba viejito y todo, pero fíjese que era un viejito chiquitito. Entonces imagina usted qué chiquitito era don Pepe Figueres. No era que era una figura de estas que tenemos nosotros, estilo caudillo, con su sombrerazo y su bigotazo y sus gritos. No, era un hombre sencillo. El campesino costarricense, agricultor costarricense. Sí, exacto, el pequeño caficultor, ¿verdad? Y un día dijo, estoy encachipado, estoy arrecho, ya no aguanto, porque había su dictador allí al que apoyaban las Fuerzas Armadas, igual que nosotros. Y se fue juntando la gente alrededor de él, y este señor chiquitín le dio golpe y votó al gobierno y votó a las Fuerzas Armadas. Y entonces empezó en Costa Rica, lo que relato en mi escrito, unos cambios simples, pero que hoy Costa Rica no está en la situación de Honduras con esta pandemia. Fíjense que allá el ministro de Salud de Costa Rica es un epidemiólogo, un experto en esto. Y aquí nosotros nombramos al amigo del jefe, al recomendado, al que se va a robar mejor, como directores de la pandemia. Nosotros, miren, si no entendemos la cosa y no tenemos gente que entienda dirigiendo las cosas, nos vamos a joder. Es decir, si usted va a hacer su casa, pues tiene que buscar un albañil que sepa cómo poner los ladrillos, si no le va a salir inclinada la pared y se le va a caer. Si usted va a operar de apendicitis, busca un doctor. Entonces nosotros aquí tenemos una amenaza a muerte y estamos peleados con los médicos,
A los médicos hay padres llorando que no les dan los implementos, que no sé qué, el colegio médico no le hacen caso. Y ellos son los expertos, ellos son los que saben, pues. Entonces aquí estamos atontados, eligiendo gente incompetente y rapaz. Es decir, que solo están ahí para ver cuánto nos sacan. Ha rebajado el gobierno un centavo a nadie. No, es decir, fíjate que cuando han dicho, se cierran todas las actividades, todas las fábricas, todas las cuestiones, y la gente, bueno, una de las empresas ha sostenido lo que se pudo a la gente, pero ahorita están sin chamba y sin ingresos. ¿Le ha dado el gobierno algún centavo a esta gente? Mire que en El Salvador a todo mundo le dan $350 mensuales. Es como, yo que sé, 9,000 pesos, digamos. A todo el mundo, ¿va? Nadie se muere de hambre. ¿Va? El de la fábrica tiene que aguantarte, pues, pero la gente no se muere. Aquí, ¿qué le han dado? Le dicen, mire, señor microempresario, usted en lugar de pagar los impuestos en abril, lo va a pagar en junio, ahora dicen que en agosto, pero no le sueltan nada. El gobierno no suelta un centavo a favor del pueblo. Es un gobierno que está ahí para saquear el país, ¿no? Para llevarse el pito a otro lado. Sí. Entonces, esperamos si que la iniciativa, esperamos que su iniciativa pueda caminar, pueda transportarse y que pueda ser apoyada, todo por el bien de Honduras. Ingeniero Fito Facusé, cuánto agradecemos el tiempo y la deferencia para esta comparecencia y vamos a seguirle la ruta a esta iniciativa que usted ha hecho. Si hacen de conocer, si la hacen de conocer a otra gente, que propongan gente decente. Usted me acaba de recomendar, por ejemplo, a Monseñor Carachana. Una maravilla, ¿verdad? Un hombre valiente, un hombre que dice las cosas como son. Yo perfectamente, ponen al Monseñor Carachana y lo que él dice, yo lo hago. Es decir, nosotros dejamos gente así, ¿verdad? No esta gente que tenemos lamentablemente dirigiendo el país. Hasta pronto, ingeniero Facusé. Vaya, la orden. Pues. Muy amable. Al fin de la noche, por Maya Televisión, ha presentado a Fito Facusé, autor de un documento denominado Proyecto, una iniciativa para el cambio de Honduras. El cónsul de Turquía aquí en Honduras, bastante dolido, bastante enardecido, pero bien puntual con la verdad. Nada de lo que ha dicho es mentira, es correcto. Solamente le va a doler a los corruptos, a los criminales, a los saqueadores, a los ladrones que tenemos en este país. Pase lo que pase, no importa. Hay que hacerlo por la patria. Hasta pronto. Maya TV, cobertura total.